Hola a todos, bienvenidos a De Uno a Uno Talk Show. Otra semana más, otro episodio más. Ya han sido 70, si te has dado cuenta, llevamos casi 70 episodios y muchísimas gracias por estar con nosotros esta semana. Hoy tendremos a Carlos Morales, arquitecto de profesión, pero que ha tenido más de 28 años sirviendo en la iglesia. Ha servido como pastor principal, ha servido como pastor de jóvenes, como líder de alabanza, ha estado en casi todos los ministerios que tú te puedas imaginar de una iglesia, pero pasó algo en su vida. El Espíritu Santo le dijo que había una forma diferente de hacer iglesia. Eso está dentro de su corazón y hoy nos va a explicar por qué la iglesia no solamente puede hacerse dentro de un edificio, sino que puede hacerse afuera, con los talentos que Dios nos ha dado a nosotros. Bienvenidos a De Uno a Uno Talk Show, el programa que te vas a reír, vas a llorar, pero sobre todo vas a navegar por las aguas tumultuosas de ser un adulto. Siempre de la mano de Dios. Y comenzamos. Bienvenidos a De Uno a Uno Talk Show. El día de hoy en el estudio tenemos una persona muy especial. Ya conocen casi toda su vida por el monólogo que me aventé hace ratito. Pero por favor, recibamos con un muy fuerte aplauso a Carlos Morales. ¡Qué honor, Carlos! La verdad, Tuvimos hace poquito a tu esposa. Si no has visto ese episodio, por favor, necesitas verlo. Necesitas empaparte y también ponerle cara al nombre. Aquí está Carlos. Tu esposa nos dejó anonadados, pero todavía hay personas que allá afuera no tienen el honor, el privilegio que yo tengo de que es conocerte. Cuéntanos un poquito de ti. Ok. Bueno, nací en Tijuana, hijo de padres tijuanenses. Tenía que decirlo. Como a eso de los 7 años de nacido, mi mamá buscó al Señor por una necesidad muy fuerte familiar. Debo decirlo, a lo mejor esto espero ser lo más breve posible, pero fue un encuentro divino. Realmente el Señor nos cobijó y nos trajo un momento de crisis familiar muy severa, y nos trajo y nos abrazó y se confirmó su llamado, porque no solamente mi persona, sino mis hermanas más chicas que yo y mi mamá, todos empezamos a tener sueños espirituales, si lo podemos llamar así. Okay. Con mucho significado que nos indicaban qué íbamos a hacer en los próximos años. Ahí yo recibí en esos sueños cuál era mi llamado, cuáles eran mis dones, o sea, literalmente qué Dios me había dado al llegar al reino de Dios y que esto es para ti y te vas a desarrollar en esas habilidades. Tal vez no hubiera sabido qué rollo con mi vida si no hubiera tenido esa información tan temprano en mi caminar con Cristo, ¿no? Y antes de avanzar, me encanta lo que ahorita dices de los sueños, porque también es una forma en la que Dios nos puede hablar y lo dice. ¿Cuál fue, en esos sueños, cuál fue el llamado que Dios puso en tu vida, esos dones? Cuéntalo así. Sí, brevemente. Porque mira, me encanta, sí, me tiene. Sí, mira, yo en ese sueño en particular entro a una tiendita típica de la esquina de un barrio, ¿no? Que es así, delgadita, pero profunda. De esas así como un poquito descuidadas, que nomás cabes tú en el pasillo y tienes la mesa, la caja registradora así a lo largo. Entonces estaba una persona ahí atendiendo la tiendita y me dice: qué bueno que llegaste, Carlos. Te tengo aquí, estos 3 presentes son tuyos. Y me entrega en aquel momento no había CDs, ¿okay? No había internet. Me entrega como un maletín chiquito lleno de cassettes de música. Aquí Sandra va a poner una foto de los cassettes para los que no saben. Sí, cassette, ajá. Y me entrega un juego de escuadras sin numeritos, esas grandes. Sí. Es decir, un juego de escuadras de arquitectura. Y luego me dice, y voltea para allá, lo que está en el pasillo, todo este montón de costales de comida, era arroz o trigo, no sé, pero era como de provisión, abundante provisión. Son para ti. El señor que me atendía era un señor que estaba vestido como con un pantalón caqui, camisa de cuadros, un sombrero de paja. Y entonces, cuando me despierto, le digo: mamá, soñé esto y esto, ¿viste, señor? Con estas características que me daba esto y esto. Y mi mamá abre los ojotes, ¿no? Y me dice: te voy a contar lo que no le he dicho a nadie. Cuando yo estaba embarazada, a punto de darte a luz, yo estaba orando a mediodía
porque era mi costumbre, y siento, en mi recámara, siento que alguien me llama afuera de la casa. Y entonces acudo, salgo afuera, abro la puerta principal. Era una casa que estaba pegadita así a la banqueta, a la barda de la banqueta. Entonces abre y está un señor vestido con pantalón caqui, camisa de cuadros, con sombrero de paja. Y yo le digo, mi mamá diciendo, ¿qué se le ofrece? Y lo único que dice esta persona es agua. Entonces mi mamá dice, como es muy activa, ya la conocerías. Inmediatamente va a la cocina, sirve el vaso de agua y lo saca y se lo entrega al señor. Y este señor, de una manera muy apacible, toma el vaso así un poquito y luego hace esto en 3 partes a la casa. Okay. Y le dice gracias, se lo entrega. ¿Y tu mamá? Y mi mamá con el ¿no? Con el corazón, así con la panzota, ¿no? Sí. Entonces ella por reacción se regresa para dejar el vaso en un lugar ahí dentro de la casa, y cuando voltea ya no está el señor. Y va para un lado, es una privada y no lo encuentra. Y por otro lado una bajadota, y va mi mamá corriendo para buscar al señor y no lo encontró. Entonces ella está convencida que era un ángel, un representante de Dios, ¿no? El caso es que aparentemente es la misma persona que yo soñé. Yo ahora considero que fue el Espíritu Santo quien que me dijo, hey, bienvenido al reino, estos son tus dones. Y mira, con el tiempo, lo primero que desarrollé en la iglesia fue el tema de la música. Y con el tiempo, no solamente participé en muchas ocasiones en alabanza, con muchos congresos y eventos, con jóvenes, con adultos, sino también componer. Por otro lado, estudié arquitectura. Y ahora ejerzo la arquitectura, hago diseños, y mis clientes tienen que ver con la construcción y el diseño arquitectónico. Y la provisión, pienso que tiene un significado espiritual y material, pero especialmente valoro mucho la provisión espiritual, es decir, la palabra de Dios como para compartirse, como mira, se te revelará la palabra. Yo quisiera ahondar un poquito más. Hay diferentes dones y hay diferentes personas. El Espíritu Santo levanta personas con diferentes dones para que puedan mostrar, sí, pues ahora sí que en la iglesia diferentes formas. Correcto. Soy muy inquisitivo de las cosas del Señor, de la iglesia. Al haber pasado ya por ser parte de un staff, de un miembro, o sea, de un cuerpo pastoral, ser pastor de jóvenes, sí, y los diferentes aspectos, las formas de administración, los estilos de liderazgo que se van formando, unos muy buenos, otros que dices, ay Dios, ¿qué está haciendo esta persona, no? ¿Qué estoy haciendo aquí? Di los nombres, Carlos, no pasa nada. No. Le he dado espacio a mi mente para masticar otras formas de hacer iglesia, otras maneras de formar comunidad. Soy muy observador de los errores sistémicos que las iglesias generan, también los círculos virtuosos que generan, porque, a ver, se requiere de toda la iglesia, de todas las congregaciones para alcanzar a toda la ciudad. ¿Sí? ¿Ok? Uno no puede alcanzar a toda la ciudad, ni una iglesia no puede, porque no les vamos a caer bien a todos al mismo tiempo. No. Entonces, y tenemos llamados distintos, específicos. Me he hecho muy consciente de los matices de las diferentes congregaciones, y puedo observar lo bueno y lo no tan bueno y lo malo. ¿Y no te quemaron por eso, Carlos? ¿Por ver lo malo? Pues, si algo creo que me caracteriza es que ya no me preocupa tanto lo que la gente piense de lo que puedo ver, y al contrario, creo que en la iglesia se requieren voces internas que traigan la verdad en amor, y no perder el miedo a poder ver hacia adentro y decir, hey, algo podemos hacer diferente, algo podemos mejorar. Pero hay que ser honestos, han traído cosas muy buenas y también han generado a veces sistemas que la gente cree que son parte del diseño perfecto de Dios, y no lo son. Gracias a Dios que aún y a pesar de nuestros errores, el Espíritu Santo va formando su iglesia con el tiempo y va haciendo lo que
lo que tiene que hacer y Él es súper paciente y Él sabe cuándo y cómo. Pero creo que ahora el Señor está inquietando a gente por todo el mundo para abrirse a otras expresiones de la iglesia o de comunidades evangélicas. Pero siempre el cambio trae miedo a algunos. Algunos abrazan lo que ya existe como que esto es lo único, lo mejor, y ya cualquier otra cosa va a ser de bajada y va a ser en demérito de lo que ya se ganó. Pues no. Claro que sí siempre hay un riesgo, ¿no? Al salirte de tu parentela, entre comillas, a lo que te enseñaron tus líderes o tus pastores o tus padres. Sí, hay un ya voy por mi cuenta. Pero bueno, cuando el Señor te llama, te llama. Y es fascinante ver lo que el Señor está haciendo alrededor del mundo con respecto a las diferentes formas de hacer iglesia, que ahora le llamamos eclesías. Eclesías, así es. ¿Por qué les llaman eclesías? Una parte procura recuperar el significado original. Y si me permites, es fascinante. ¿Sabes que la eclesía, que es la palabra original de iglesia, no la inventó Jesús? No la inventaron los judíos. ¿Qué? No, de hecho, fue un concepto que los romanos adaptaron de los griegos. Ahí va para todos los fariseos legalistas. Un montón de cosas. Sí, les dije que iba a ser... Mira, los griegos tenían este concepto. Ellos en sus ciudades-estado, a los que habían sido parte del ejército y que eran ya mayores y que le habían dedicado tiempo a edificar sus comunidades, se reunían afuera de la ciudad para tratar los asuntos de la ciudad. Eso se llama eclesía. Ellos le llamaron así, eclesía. Es una reunión de la gente que había entregado su vida por la ciudad y ya habían ganado el derecho de ver por el bien de la ciudad y liderarla. Los romanos, cuando ellos conquistan Grecia y expanden el imperio, ellos adoptan ese concepto y lo llevan más allá. Los romanos conquistaban, sí, por la fuerza, pero muchas más veces, conquistaban porque convencían, adulaban. Entonces ellos hacían esto. Ellos, por ejemplo, para conquistar Israel, mandaban a un grupo de romanos que se vistieran como romanos, que hablaran latín, que usaran las costumbres de los romanos y vivieran entre los judíos como romanos y hablaban su idioma y todo. Y entonces la gente así como, ¿qué onda con este rollo? Eso era la eclesía de los romanos. ¿Ok? Y entonces el emperador decía, si 2 o 3 romanos se reúnen en nombre del imperio, ahí estoy yo, ahí está el imperio. Eso suena como... Eso me suena a algo que he leído en un devocional. Entonces, la cosa es que cuando Jesús habla con sus discípulos, Él no decidió hacer una sinagoga, su propia sinagoga, o hacer un nuevo templo, que eran conceptos totalmente religiosos judíos. Sí. Jesús decide optar un concepto grecorromano que además era súper familiar para los discípulos. Cuando Jesús les dice, yo voy a hacer mi eclesía, los discípulos ya sabían de qué se trataba. Eso. Como los romanos. Sí. ¿Por qué? Es muy interesante esa pregunta. Una eclesía, en su expresión más embrionaria y más elemental, básica, es donde hay 2 o 3 personas reunidas bajo la autoridad del Señor Jesús y la autoridad del Espíritu Santo para representar el reino de Dios en la tierra con el propósito de transformar, de traer el reino de Dios, de conquistar donde estás. Oye, Carlos, la verdad, esto que acabas de decir me voló la cabeza. Creo que qué bueno que Sandra no me puso a mi cara porque estaba... Y yo, no, Carlos, por cosas menos en el siglo XVII te hubieran quemado, Sí. No manches, estuvo... Y fíjate que me encanta eso que dices de la eclesía. Acabo de aprender algo nuevo, me encanta. Qué bueno que ustedes también lo aprendieron. Y gratis, Otra persona te hubiera cobrado en una masterclass. Pero, o sea, donde 2 o 3 están reunidos, allí es como, están así... Entonces, si nos reunimos tú y yo en el nombre de Jesús, por el nombre del Padre, el Espíritu y el Espíritu Santo, con el propósito de representar el reino de Dios,
Ahí está la presencia de Jesús entre nosotros y tenemos autoridad legal para avanzar el reino de Dios. Entonces se requieren 2 personas. Lo curioso es que Jesús no dejó instrucciones de cómo formar una iglesia. Ni Pablo dio instrucciones de cómo se veía. Pero sí hay ejemplos y evidencias muy grandes de cómo lo hacían y qué tan flexible era. Y ves a Pablo o los discípulos a pocos años de la crucifixión de Jesús trastornando el mundo hasta el punto donde los judíos decían, las autoridades decían, ya, estos que trastornan al mundo entero. Sí, habían hecho un arrollado con la cultura. A los pocos años el templo dejó de existir, los sacrificios dejaron de existir, porque ya todo eso había pasado. Ya era aunque quisieran, no lo podían ni sostener. Ya el sistema había quedado caduco, el sistema religioso judío, obsoleto, el sistema judío. En cambio, había crecido este movimiento tan grande porque había mucha flexibilidad. No tenían ejército, la primera iglesia no tenía edificios, no tenía jerarquía religiosa así imponente. Luces, todo. No, nada. Pero esto lo hacía muy flexible. Porque el evangelio tiene la capacidad de sobrevivir en los peores ambientes. Si lo dejas tal cual puro y no lo mezclas con otras cosas. Entonces la iglesia pudo crecer en un esquema de una manera muy ligera, muy eficaz, porque no estaba amarrada ni a una jerarquía eclesiástica, humana, institucionalizada, religiosa. Era el poder de Dios puro actuando allá afuera. Entonces por eso Pablo estaba tejiendo, haciendo sus carpas y se agarraba el pañuelo, el Kleenex y se quitaba el sudor de las... ¡Ay, tiene enfermo! Y agarraba el pañuelo y se lo llevaban y sanaba al enfermo, ¿no? Sí. ¡No, santo mi suegra, no! ¿Sabes? O sea, o la sombra. ¿Por qué era tan poderoso? Porque el yugo era ligero. La carga era ligera. No había más que el poder de Dios representar al Señor y sin tantas complicaciones administrativas, pero con una pasión y con un respaldo, porque eso sí, el evangelio es de señales. El evangelio se demuestra, ¿eh? El evangelio... No, nada más de decirlo. Sí, el evangelio no es estar predicando, es demostrarse. Oye, y ya la iglesia, después de que, pues sí, los primeros años fueron de persecución. El mismo Pablo mataba a cristianos, los agarraba, los sacaba de su casa. Y pues por mucho tiempo estuvieron bajo mucha persecución. Sí. Luego, pues ya Roma lo pone como, ¡hey, somos cristianos! Sí, y parece que eso fue algo no muy positivo. Y entra en una época de oscuridad. Y la iglesia trata de sobrevivir de alguna manera. Lo hace y se genera un esquema de monasterios. Jerarquías. Sí. Y vamos avanzando por los siglos de los siglos hasta llegar al día de hoy. ¿Qué es lo que no tiene la iglesia moderna que sí tenía la iglesia del principio? De cuando Jesús dijo, bueno, nos vemos. Se ven en el Pentecostés. ¡Shum! Sí, creo que nos ayudaría mucho recuperar los principios elementales de lo que es la iglesia y el reino de Dios de una manera mucho más sencilla y eficaz. Creo que estamos envueltos muchos creyentes, ensimismados, autoenvolventes, autoconsumibles. Todo gira alrededor de lo que pasa en la semana en la comunidad. Y no me explico otra razón por la cual a veces muchos creyentes están, sí, muy involucrados, pero a veces en casa son un caos o son totalmente nulos, totalmente inservibles para transformar una ciudad. Son sal en un salero, o que no sirve porque no sala. Somos una lámpara a veces que está alumbrando donde no debe alumbrar o no alumbra. La iglesia es mucho más de vivir y pienso que necesitamos menos actividades y más efectividades. Eso que dijiste de autoenvolvente y autoconsumible, hasta las apunté porque dije, no se me voy a olvidar. Porque esas dos frasecitas que me dijiste, me dejaron como... ¿Qué es eso? Ay, estuve pensando todo desde que nos empezamos. Y mira, yo pasé por esa ola. Sí, el mundo gira alrededor de la iglesia. No, el mundo girará alrededor de Dios, de Jesucristo, de su reino. La iglesia son embajadas, son representaciones del reino de Dios en la tierra en muchas expresiones, de muchas manifestaciones. Entonces, no debemos quedarnos con la idea de estar envueltos
en un hiperactivismo. Y entiendo que como consecuencia natural del pastor querer, o los líderes querer discipular a su gente, entiendo, de tenerlos cerca, de que no se pierdan, de que estén alimentándose. Entiendo que son muy buenas las intenciones. Sin embargo, creo que engordamos demasiado y no abonamos el campo. O sea, que nos llenamos un montón de cosas y luego cuando es el momento de empezarlo a esparcir, mejor no lo quedamos. Sí, estamos muy retenidos. Mira, te voy a dar datos así muy sencillos. Sí, datos. Con bendición y saludo a mis hermanos guatemaltecos, porque no son los únicos, también en México, algo similar, pero creo que en Guatemala hay algo así como el 50% de cristianos evangélicos. ¿Okay? Pero los índices de robo y de homicidio están igual, lo más grandes que en México. O similares, ¿verdad? No quiero decir quién es mayor, que no, pero 50% evangélicos y los índices de criminalidad, ¿sí? ¿De qué sirve, no? O estás en una congregación y estás ensayando 30 ensayos, 40 ensayos, movilizando 40, 50, 80, 200 personas para hacer un evento, un concierto, un congreso, donde a lo mejor se entregan 2, 3 almas, o 15, o 20, las que tú quieras. No sé, yo ya no soy pastor y por eso me animo a decirlo. Los pastores dicen, no, un alma, no importa lo que tengas que hacer. Yo sí cuestiono. Hay que extraerle el tiempo a tanta gente, tanto tiempo, para que salgan 1, 2, 3, 15, 20 gentes. Bueno, pienso que tal vez hay maneras más efectivas de hacer lo mismo. De obtener resultados o mejores. Número 1, primero, no hacer lo que Dios no te manda hacer. Número 1. 2, hacer solo lo que el Espíritu Santo te manda hacer. No nomás hacer cosas por hacer cosas. Porque cuando uno hace solo lo que Dios te manda hacer y lo haces en la autoridad del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, la onda es mucho más ligera y mucho más eficaz. Ese es mi creer. Carlos, me encanta lo que estamos hablando, me encanta la pasión con lo que lo estás diciendo, porque creo que este es un tema que se tiene que hablar con pasión. No se puede hablar de, pues el Espíritu Santo bajará y bajó. Sino, me encanta porque demuestra un amor profundo que tú tienes por hacer la obra, por ser esa embajada, esa eclesía. Sí. Y algo que a mí me encantó, que si lo puedo resumir en tan solo una frase, es: hay distintas formas de ser iglesia. Es correcto. Hay distintas formas de ser iglesia. Así es. Creo que el Señor está inquietando a su pueblo alrededor del mundo a perderle el miedo a esas diferentes expresiones. Yo puedo distinguir eclesías en las universidades, eclesías en el mercado, en el tianguis, eclesías en los otros de gobierno, en el Congreso, eclesías más tradicionales como cualquier comunidad evangélica, que también las hay, muy poderosas y muy buenas y muy necesarias, y en las áreas de deportes. No nomás hay una manera, hay muchas maneras, y es muy padre cuando puedes distinguir que tienes un llamado para un área de la sociedad en particular. Hay tantos ministros que están, ministros del Señor, miembros de iglesias que están frustrados porque piensan que la única avenida es ser ministro de púlpito. Y entonces ven al pastor y pues como es el único que pueden ver ahí arriba, todos quieren ser como él. Pero él tiene un llamado y a lo mejor, en realidad, un pastor de púlpito tal vez solo represente como el 3% de la expresión del reino de Dios, sí, en la generalidad. Pero solamente vemos a alguien ahí arriba. Como no sé tocar ningún instrumento, sí, no sé cantar, ya sí, no me van a usar. Sí. Hoy recuerdo, por ejemplo, un testimonio de la última iglesia donde estuve. Uno de los primeros miembros de la congre llegó con el pastor y dice: pastor, ¿qué hago más? Fue el primero que puso todo el sistema de sonido y pantallas. Y él que fue el que armó toda esa parte de esta congregación naciente, ¿no? San Diego. Y como al año dice: pastor, ¿qué más hago? ¿Qué más puedo hacer? Y el pastor le dice, ¿sabes qué? Ya, párale aquí. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Vete afuera, pon tu negocio de sistemas de audio, haz $1 millón y da al Señor lo que esté en tu corazón. Y él se quedó así, ¿cómo? ¿No quiere que esté aquí todavía atrás de ratita poniendo cables y cámaras y eso? ¿Quiere que me vaya allá atrás? Sí. Y en un año hizo $1 millón. Señor. Pero no hay muchos pastores que tienen esa audacia de decir: vete,
por favor, ve y haz tu llamado. Sirve al Señor. Todo tu potencial. La tendencia a veces, tal vez, aquí. Hay uno de los instrumentos que el Señor utilizó para inquietarme en estas partes. Tuve 2 sueños recientemente. Hace como unos 8 años. Y esos sueños, pero son recientes al respecto a esta era de mi vida, ¿no? Okay. Porque en ese sueño yo veo una planta en una maceta. Y la veía así como churida. Y entonces estaban todas las raíces enredadas dentro de la maceta. Ya no había tierra, puras raíces. Así, ya sabes cómo sucede, ¿no? Sí. Cuando se consume toda la tierra. Y esto me dice, sácala y plántala en la tierra. Y la plantas, crecía. Y a veces estamos nosotros enredados dentro de una comunidad y no salimos. Tenemos este complejo síndrome de monasterio de medieval, porque el mundo nos va ¿verdad? A devorar. Y entiendo que el corazón del pastor es cuidar de las ovejas, pero hay más allá. No podemos vivir así. Sí. Entonces nos cuidan mucho, tanto, que nos olvidamos de afuera y no salamos, no somos luz. No. O sea, no somos sal. Sí. Y no somos luz, porque estamos enredados entre raízaquitos y chiquitos como bonsáis. Todos tenemos una forma en la que podemos servir a nuestro Señor. Por ejemplo, Andrés es buenísimo con las cámaras, todo lo que él hace de cinematografía. Yo, si pudiera fumar, haría cine para el Señor. Luis Valdés, que tenemos acá, que hace audio. Marcos Witt le dijo que lo hacía bien, y para que Marcos... grande, mi sueño. Sandra. Saludos a Marcos Witt. Saludos, patrocíname, ya vente. Una señora que se dedicaba a hacer amarres espirituales, ¿ok? Del ocultismo. Yo, ¿cristiano? No aún, ¿ok? Ahí te va. Literalmente una bruja, ¿ok? Ok. Se dedicaba a hacer amarres y eso vivía. Y entonces, allá no sé si era Tailandia o Malasia, tiene un encuentro con el Señor. Un pastor misionero inglés allá en aquel país la conoce, se convierte al Señor, y entonces el pastor, con una visión muy buena, le dice, ok, como ya no te puedes dedicar a eso, porque es el reino de las tinieblas, ahora le trajo un carrito de paletas. Reconoció el don que tenía la señora de lo espiritual, ¿ok? Y entonces le dice, ahora con esto te vas a poder sostener económicamente, pero vas a orar por las paletas. Vas a bendecir y a vender paletas. Y entonces ella, muy obediente, agarró su carrito de paletas y andaba por todo el pueblo, pasaba por la casa del ayuntamiento y oraba. Y entonces, ¿qué crees? Ungida con el Espíritu Santo, porque estaba llena del Espíritu Santo, la gente venía, compraba la paleta, la probaba, tenía un encuentro con el Señor y se convertía en el momento. No, imagínate, tú con tu raspado, con tu diablito y... ¡Oh! Pues así como lo oyes, en un periodo de 2 o 3 años llevó centenares de personas a la congre. ¿Okay? Y entre esas, ella fue enseñada por su pastor a que orara y bendijera la ciudad. Siempre, bendiciendo la ciudad, creando una atmósfera. Y pasaba siempre por enfrente de la casa del ayuntamiento, donde el alcalde era conocido como Mr. Corrupción. Bien corrupto. Puede ser cualquiera. Tú pon la cara. Y entonces está por enfrente. ¿Y qué crees? Orando por el alcalde de ese lugar o gobernador, como lo que fuera, siente ganas de comprarse una paleta. Sale. Y la señora, tengo de coco. Sale y compra la paleta, la come, tiene un encuentro de poder con el Señor, le predica el evangelio, lo invita a la iglesia, va a la iglesia y el pastor, no sé, un domingo o dos, inmediatamente el pastor está predicando acerca de cómo el reino de Dios elimina la corrupción sistémica de una ciudad. Obviamente la autoridad esta no se queda todo el culto, se va con su séquito, ¿no? Y el pastor empieza, ya me van a correr de este país. Y el como pastor, misionero. Sí. Ándale. Y entonces, para hacer el cuento corto, lo invita este alcalde, lo invita al pastor, lo lleva a un restaurante muy, muy fino, y pensando el pastor que lo iban a despedir,
le saca un maletín. Dice, aquí tengo X, no me acuerdo si era $1 millón o más, ¿ok? No quiero exagerar, voy a decir menos, al menos. Esta es la mordida que pedí para que pudieran construir un hospital en esta ciudad. Pero escuché tu mensaje y di cuenta que no se lo estaba robando el hospital, se lo estaba robando a toda la gente de esa ciudad. Y quiero entonces, quiero entregarte este $1 millón. Y el pastor, no, sí, no. Entonces al final decidieron que iban a repartirlo entre toda la gente para bendecir la ciudad. ¡Wow! Y lo asignó a él como una especie de ministro de justicia. Y iba una vez a la semana al ayuntamiento para ayudar a decidir sobre temas de justicia en ese pueblo. Eso es lo que hace una persona afuera. Porque cuando está 20 horas dentro de la iglesia, pues a lo mejor se ve muy pulida la iglesia, muy bonita, pero ¿qué está pasando de afuera? Entonces, la ciudad está alcanzada. Porque Dios está listo, la gente está lista, Dios está listo. Pero nosotros creo que a veces estamos en otro lado, ¿no? ¡Ay! Me dejaste boquiabierto literalmente porque dije, Señor, vamos a llevar a Itzae a que bendiga unos raspaditos ahí. No, hombre. Ey, todos se... Porque... Pero es que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tiene, de acuerdo a sus dones y talentos, esa capacidad en el Señor. Entonces, puede ser la cámara, o puede ser los cables, no importa lo que sea. Puede ser el coro, puede ser siendo el pastor. Eso no es el problema. El problema es que estemos enfocados en representar el Señor. Y el evangelio es un evangelio de poder. Sí, de sabiduría, pero también de poder. Entonces, algunos le dan todo el beneficio de la sabiduría, pero no saben ni siquiera lo que es el poder de Dios. No piensan que es algo del pasado y que nomás hay que recordarlo. Y otros es puro poder, pero nada de sabiduría. Entonces, el evangelio es poder y sabiduría de Dios. Es un balance. Carlos, ¿cuál es la forma en la que tú haces eclesia? Sí. Eclesia, sí, porque luego me... Sí, bueno, sí, hay dos maneras que estoy haciendo ahora, y esto no invalida todas las demás expresiones, y vuelvo a recalcar, gloria a Dios por todos los pastores y ministerios y iglesias que existen ahora que han avanzado el reino de Dios. Las que no, pues no. Pero gloria a Dios por todos ellos. Pero en particular con nosotros, percibo que el Espíritu Santo nos ha llevado por este tiempo a redescubrir en lo embrionario, en la manera más elemental, lo que es la iglesia en casa. Entonces, los elementos, que es tener por lo menos 2 personas, ¿okay? Bajo la autoridad del Señor Jesús. ¿Y qué hacemos cuando nos reunimos? De una manera muy casual, como en casa, en familia, a veces alrededor del desayuno, o después del desayuno, o antes del desayuno, los domingos. Leemos la palabra juntos, comentamos testimonio, oramos por las necesidades unos de los otros y adoramos al Señor. Entonces, comunión, adoración, comunidad. Tenemos asignado lugares donde, como el Señor nos vaya diciendo, a donde bendecir con nuestros ingresos, ¿no? Entonces, esa es una, en casa. Y la otra es, ahora somos líderes, nos invitaron a formar, liderar, le decimos hub, ¿sí? Es como un colectivo de expresiones de eclesías de muchas formas aquí en Tijuana y en Baja California. Estamos ahora no solamente capacitando o siendo instrumentos para capacitar a gente de manera formal o de manera orgánica, y distinguiendo, animando, motivando a aquellos que sentimos que el Señor dice, inyéctale el ADN del reino, que es que pueda prosperar, que no se sienta mal porque no está haciendo algo en la iglesia, sino que hay mucho para el campo, está listo y que él puede o ella puede seguirse asistiendo a su congregación, pero que puede ella o esta persona puede representar el reino de Dios y ser eficaz y no necesita pasar por toda la lista interminable de requisitos y de formas o nomás hacer lo que hay una comunidad. En fin, hay muchas maneras, ¿no? Uh-huh. Hay gente que lo está aplicando dentro de su contexto, dentro de su congregación, con el apoyo de su pastor. Hay otra gente que lo está haciendo en las empresas, en sus boutiques, en sus maquiladoras, sí. Es decir, en diferentes formas, en sus escuelas. ¿Ya cuánto tiempo tienes haciendo? Bueno, esto empezamos ahora, apenas en este enero. Este año.
estas dos maneras. Y abiertos al Señor a ver cómo va. Creo que Él va añadiendo poco a poco a la gente de manera orgánica, se va conectando porque va sintiendo el llamado. Esto no lo puedes como forzar, cada quien conforme lo vaya diciendo y a quien el Señor nos va diciendo, ¿no? Cada quien es libre de hacer, no hay una estructura muy vertical al respecto. Es más bien cómo te apoyo para que tú cumplas tu llamado y como hermano en Cristo y orar unos por otros y bendecirnos y que se sientan parte de algo más grande. Porque al final es importante que haya esta conexión, esta comunidad de congregarse. Pero hay muchas maneras de congregarse. Muchos formatos de congregarse. Okay. Todo esto que me comentas tiene... Primeramente, en otro punto de mi vida me hubiera hecho cortocircuito como, ¿cómo que iglesia en algo que yo no considero como una iglesia de las cuatro paredes? Esto no es imposible. De hecho, ahí hay una hoguera. Pero algo sí, así. es parte del bagaje cultural que arrastramos de la iglesia católica y los templos. Sí. Pero eso no tiene nada que ver con el reino de Dios. Y algo que me encanta es que puedes... Es algo así como Dios que te dice, inyecta el ADN del reino, de lo que tiene que hacer. Me gustaría que pudieras hacer eso ahorita. Ahorita me encantaría si pudieras hacerlo. Hablando de esta cámara, la número 3. Muy bien. Me gustaría que pudieras inyectar ese ADN del reino a los que nos están viendo y que tal vez han sentido como lo decías, de que yo tengo... me siento frustrado porque no sé cantar, no sé tocar, no sé dónde puedo encajar aquí. Los dones que Dios me dio están equivocados porque no funcionan aquí. Sí. Me gustaría que pudieras inyectarle. Claro. Sí, gracias por abrir este espacio. La verdad, sí, tengo un mensaje para todas aquellas personas que, sobre todo creyentes, que se han sentido fuera de lugar o que sienten que no encuentran su posición dentro de una comunidad cristiana. No te estoy invitando a que salgas de la comunidad, a menos que el Señor te lo hable directamente, pero te estoy diciendo que seas atento al llamado del Señor, que puede ser cualquiera de las dos rutas, pero más importantemente es que, número 1, Dios tiene una buena opinión de ti. Número 2, Dios te habilitó con capacidades específicas para bendecir a esta ciudad, a esta nación, a esta área de influencia en este tiempo de la historia. Y qué padre si te animas a colaborar con el Señor. Él te está llamando. Y no tiene que ser dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Lo que pasa los domingos a veces, o los miércoles, o todos los cultos a veces, es más bien como lo que sucede en el medio tiempo en un partido de fútbol, donde están los vestidores, donde están los lockers, y el director técnico está diciendo a los jugadores cómo jugar el partido, pero el partido es allá afuera. Entonces, siéntete con la libertad de, si el Señor te llama, abierto a pastorear, a liderar en tu área de influencia. Tal vez lo que tienes que hacer es pastorear a tus clientes, aunque ellos no te digan pastor, pero tú lo reconoces como ovejas, a tus empleados, a tus vecinos, a tu nietecita, al diputado, y me voy a ir más allá, al narcotraficante. Porque ellos también están de Dios. Los más difíciles de discipular son los sicarios, ¿verdad? Y también que la gente tiene mucho dinero porque se siente muy juzgada. A lo mejor tienes llamado a hacer amistad y comulgar y tener comunión con discípulos que a lo mejor nunca irían a una congre porque tienen que estar con guaruras, por muchas cosas, muchas razones, pero que necesitan ser discipuladas, que tienen hambre del Señor. Y hay mucha oportunidad. O al deportista, al de alto rendimiento, o al burócrata. Y no requieres tener que rentar un edificio, no tienes que hacer grandes montajes, no tienes que imitar el formato, el protocolo. Solamente ámalo, ora por él,
Habla con Dios acerca de esa persona. Ámala hasta que tu corazón esté listo de ser amigo de Él. De ser amigo me refiero como Jesús era amigo de los publicanos y de los pecadores. Hasta que puedas orar por Él y que Él tenga la confianza de contarte su necesidad. Y que tal vez cuando te cuente su necesidad, tú puedas decir, ok, yo voy a orar por esa necesidad. Y a lo mejor tú no crees en Dios, pero yo sí. Solo te pido que me digas cuando Dios responda. Cuando se responda a esa petición. Y ora, y bendícelo. Y sea amable, ama al Señor. Y cuando se resuelva el problema, al final, ya le puedes decir, por cierto, eso es el reino de Dios. Eso es el evangelio. O sea, no empieces con un folleto. No empieces con, vamos a la iglesia. No. Ámalo ahí. Y cuando vea el poder de Dios manifestado, entonces ya le puedes decir, por cierto, eso es el cristiano. Y tiró el micrófono. Ya. Carlos, creo que lo que dijiste, todo lo que nos comentaste es algo creo que muy necesario hoy en día. Ahorita creo que más que nunca el cristiano y el ser humano está buscando cosas auténticas, genuinas, no tanto como que me apantallen, sino qué hay atrás de todo eso, que las personas que me reciben sean personas reales, que se preocupan realmente por mí, por lo que siento, por cómo me la estoy pasando. Y hablamos a lo largo de todo este capítulo de muchas formas de hacer iglesia. Y generalmente yo tengo un segmento que me encanta poner a la mitad, pero la plática fluyó tan bonito, me encantó verte así tan... Y yo también hubiera gritado, pero luego Luis me dice que gritó muy fuerte. Okay. Este juego se llama La Rueda de las Opiniones. Tan. La Rueda de las Opiniones. Muy bien. En esta Rueda de las Opiniones hay diferentes formas de hacer iglesia. Le pregunté a ChatGPT las formas más raras de hacer una iglesia y me dio 12. Ok. Yo... ChatGPT. Oh my goodness. Así, secuestrado por narcos. Soy famoso por mis opiniones, ¿eh? Espero, bueno, entre mis amigos, quiero decir. Bien, ya somos tus amigos. Las ves allá, cuando te vean, no, tú eres Carlos de la iglesia. Hola. Aquí te va. Mira, tú lo único que tienes que hacer es muy sencillo. Es nada más me tienes que dar tu opinión acerca de la forma en la que se hace iglesia. Ya sea buena, mala, si quieres quieres decir nombres, adelante. Aquí está tu esposa que te va a decir, mi amor, por favor, para. Y aquí tenemos a Ana y Andrés que nos van a decir, por favor, quiten todo eso. ¿Listo? Sí. ¿Están listos? Bueno, lo importante es que estamos tú y yo. Ok, ahí va. La primera forma de hacer iglesia. ¡Hurra! La primera forma de hacer iglesia en un food truck. En un carrito para hacer para Sí, comida. Claro que sí. Otra vez, si el dueño del food truck está consciente de lo que es, yo pienso que sus tacos serán ungidos, bendecidos y con una excelente atención. Claro que se puede hacer con sus empleados y con los clientes. Imagínate. Totalmente seria iglesia. Hemos escuchado testimonios donde unos creyentes pusieron una pizzería y sus pizzas están ungidas y la gente es sana cuando come pizza. Amén. Señor, imagínate que ores por una pizza que adelgace. No, hombre, un hitazo, ¿eh? Es lo primero que yo compraría. Sí. Y ya sabes, amigos, si tienes unos tacos, ya sabes qué hacer. La siguiente, me gustó. ¿Cómo le sabes? Predicar en TikTok en episodios de 1 minuto, en videos de 1 minuto. Por supuesto, si tienes el talento de comunicar y se genera una influencia que puede llegar a millones de gentes, qué bien. Pero pues hazlo con excelencia y hazlo en el poder de Dios, no nomás por seguir por este famoso. ¡Oh! Nos pegó a varios. Aquí, Andrés le está pegando, ¿eh? Bueno, no, se está riendo. Aquí va la otra. Hacer un servicio en una montaña. Sin micrófonos. ¿Así como Jesús lo hizo? ¡Oh! Mira, me retiro. Esto fue todo por... Eso es todo. No, es más, voy a pasar la otra ya. Mira, me callaste. Aquí te va otro. Grupo, una célula en una barbería mientras se cortan el cabello. Claro, también. Lo mismo. Si eres un barbero, los tienes ahí cautivos. O sea, literal. No quiero recibir al Señor, no quiero recibir... Toda prudencia, pero imagínate la capacidad de poder orar, poner manos, bendecir, Todo pecado se va como este.
Tal vez estoy exagerando en las formas, pero definitivamente igual, como todo emprendimiento, tienes la capacidad y la autoridad bajo el gobierno del Señor de bendecir a tus clientes, bendecir a tus empleados y generar un ambiente de paz. Que digan, yo cuando vengo aquí, como es mi esposa con la oficina que tenemos, el negocio, los clientes llegan, yo no sé por qué aquí, mira, aquí al lado está un poquillo más barato, pero aquí el servicio y la atención y la paz que siento cuando vengo. La gente viene a que le resuelvas problemas de la vida diaria. Y mi esposa, no me va a mentir, testimonios constantes de los clientes, porque el poder de Dios está ante nosotros. Entonces sí, igual una barbería. Claro que sí. Amigo barbero, ya sabes qué hacer. Tú nada más así. Y aquí va mi último, y este creo que es uno de los más divertidos. Una reunión sin sillas, todos parados como en un concierto. Claro, o sea, es que la silla que tiene que ver, no sé qué tiene que ver con el reino de Dios, que es espiritual. Tal vez se puede cansar. Uno nunca pues sabe. Va a ser más rápido. Sí, también. O sea, también si quieres reunirte y orar a todos los que fuman o los juntas, pues sí, a lo mejor se van a ir al cielo más rápido también, porque fuman. Que fuman, pero pues el reino de Dios no le impide. El poder de Dios no se detiene, porque no se asusta, porque ay, está fumando, ay, está tomando, o no hay silla. Y no, te voy a tirar y te puedes caer ahora sí. No. Mira, a lo mejor es una exageración lo que dije, ¿no? De fumar. A lo mejor es poco realista. Pero lo que quiero enfatizar es que la efectividad del evangelio no se detiene ante cosas tan efímeras como algo que se destruye, como una silla. El tiempo, claro, que va a ayudar, el formato. El evangelio y la iglesia tiene esa flexibilidad. Por eso la iglesia es tan efectiva, porque no hay una manera, y en su santa sabiduría el Espíritu Santo así lo diseñó, para que fuera flexible, para que la semita caiga en el lugar más inhóspito y ahí crezca con la menor agua posible, con el mayor sol, ahí pum, brota, donde de repente Dios tiene el poder de poder sacar su palabra y su poder desde un niño, desde un burro, desde donde sea. Entonces, no le pongamos, así tiene que ser, no pongamos a Dios en una caja. Dios te quiere usar tal y como eres para llevar su reino. Y ese creo que es la frase que puede resumir todo lo que hablamos en este capítulo. Sí. Dios puede usar lo que eres, solamente si lo dejas salir. Sí. Un gustazo. Tocar, ya es mi costumbre de tocar, si eres real. Carlos, muchísimas gracias por compartirnos este tema tan, pero tan importante que a veces por nuestra rutina se nos va y nos hemos dado cuenta de que no hemos hecho tanto impacto, pero pues ya lo escuchaste. ¡Manifiéstate! ¡Hey, sí, tú, amigo barbero! Ya te dijimos que se puede. Amigo sin sillas, también puedes hacerlo. Sí. Amigo que cambia chips de Telcel, también puede hacerlo. Sí. Deja una semillita una semillita ahí de amor ahí, la dejas. Así es, eres representante del cielo en la tierra. Y más cuando lo haces con otra persona, ¿ok? Por lo menos dos. Es cuando se forma una iglesia. Digo, tú puedes ministrar solo, pero el diseño de Dios es 2 o 3. 2 o 3. Mínimo. Carlos, muchísimas gracias por todo. Un aplauso a nuestro invitado que también y también me gustan tus opiniones, Quiero escuchar luego más opiniones de temas un poquito más. No, ese será para otro episodio. Si tú quieres ver a Carlos, porque ahorita nos quedamos un poquito cortos con tanta información que podemos sacar, desmenuzar. Entonces yo creo que necesitamos otro episodio, Carlos. Necesitamos otro episodio juntos, específicamente de algo y irnos como persona con sobrepeso en tobogán. Así. Y esto ha sido todo por esta semana en De Uno a Uno Talk Show. Gracias por todo. Gracias por haberte tú también quedado hasta acá. Aquí van a aparecer también las redes sociales de Carlos y de su esposa para que tú puedas comunicarte con ellos y si tienes más preguntas, pues da ellos. Si quieres iniciar una eclesía, si esto palpita en tu corazón y es como que el Señor te está hablando, comunícate con nosotros y te ayudamos, te lideramos, te capacitamos para que la rompas en tu área de influencia. No te puedes perder esa oportunidad tan grande de tener De Uno a Uno, patrocinado por mí mismo, de pasar más tiempo aprendiendo acerca de cómo ser una eclesía.
Ya sabes que estamos en Amazon, estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify, estamos en todas las plataformas de audio y también estamos en YouTube para que nos sigas. Pícale la campanita que está aquí abajo. ¿Para qué? Para que te lleguen las notificaciones cuando nuestros videos salgan. Nos encanta subirlo bien temprano para la gente madrugadora, pero si tú eres de 9 de la mañana, también estamos ahí para ti. Ha sido todo por nuestra parte y nos vemos en la próxima. Hola, el versículo de esta semana está en Romanos 8:19, que dice así: pues la creación aguarda con gran anhelo la manifestación de los hijos de Dios. Que tengas una linda semana. Dios te bendiga.